con la pregunta de empleo. Con el objetivo de reducir la gentrificación de los barrios en la capital y fomentar la redistribución poblacional y la sostenibilidad medioambiental, ¿cómo contempláis el hecho de que las empresas se trasladen fuera de la ciudad, de forma que los jóvenes estén incentivados a irse desde la ciudad a zonas más alejadas del centro de la Comunidad Autónoma de Madrid? Muchas gracias. Bueno, gracias, Martín. Lo primero que quiero daros es las gracias a ti, a María, a Elsa, por contar conmigo y con el Partido Socialista para hablar un poco de las propuestas jóvenes, ¿no? Y también gracias por la labor que hacéis de participación y de intentar incidir políticamente también en las políticas en este caso a nivel nacional y en este caso específico en la Comunidad de Madrid. Yo, respecto a la pregunta, que cómo distribuimos un poco, ¿no?, la Comunidad de Madrid en materia de empleo. Yo, por ejemplo, vengo de Aranjuez y lo que vivimos en muchas ciudades y pueblos alejados de lo que es el centro es que las oportunidades de empleo cada vez son menos en el sitio donde queremos vivir. Y lo que hay que hacer es un plan general para ver hacia qué zonas de Madrid vamos especializando las distintas zonas de empleo. En ese sentido, también hay que pensar, por ejemplo, en cómo generamos empleo para empezar para la gente joven, ¿no?, que es la que no tiene. Al final tenemos un 35% de paro juvenil en la Comunidad de Madrid, un 39% en mujeres jóvenes, y esto es algo que debemos remediar. Por esto, en estos dos problemas que tenemos, queremos en los 100 primeros días generar un plan de resiliencia y transformación de la Comunidad de Madrid, muy enfocado en la transformación digital y muy enfocado en la transición ecológica, con los fondos europeos que vamos a recibir para este y el próximo año. Con lo cual, este plan lo queremos que sea en los 100 primeros días y que se determine en los distintos puntos de la Comunidad de Madrid en qué materias se van a especializar. Por ejemplo, nuestra comarca de Las Vegas, en el sur, pues tenemos espacios donde podríamos especializarnos, ya sea en la modernización de la agricultura, ya sea en la transición ecológica, que sería muy positivo. Todo esto vendrá acompañado en estos primeros días con un plan específico de un plan por el empleo joven, igual que se ha hecho en el Gobierno de España, en el que se ha invertido 900 millones en un plan de empleo joven, donde se verán beneficiados en la Comunidad de Madrid 70.800 jóvenes. Queremos hacer lo mismo en estos 100 primeros días para la Comunidad de Madrid. En primer lugar, como bien sabes, Madrid es una ciudad que está superpoblada y tiene un alto nivel de densidad poblacional. Y nada, yo te quería preguntar, con el objetivo de poder reducir la gentrificación en todos los barrios de la capital y así poder fomentar lo que es la redistribución de la población y por supuesto, otras medidas secundarias como es la sostenibilidad medioambiental, quería preguntarte, ¿el PP cómo contempla que las empresas se vayan fuera de lo que es la ciudad, el perímetro de la ciudad, y así incentivar a los jóvenes a que puedan moverse fuera de la ciudad a otras zonas más alejadas de lo que es el centro, pero siguiendo estando dentro de lo que es la comunidad autónoma? Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, quería aprovechar un segundito para agradeceros a Talento para el Futuro esta oportunidad y esta gran labor que estáis haciendo para acercar a los políticos a los más jóvenes, ¿no? Aunque nosotros también seamos jóvenes, pero bueno, agradeceros sobre todo esta oportunidad. Con respecto a la pregunta, más allá, existe más vida además de Madrid capital, ¿no? Yo soy de Fuenlabrada, una ciudad industrial con 37 polígonos industriales, ¿no? Y creo que lo que hay que hacer es eso, precisamente apostar por las ciudades, por esa corona metropolitana que tenemos alrededor de la capital, con un plan de renovación de los polígonos, hacerlos atractivos para que las empresas decidan instalarse allí, demostrar que tenemos dentro de la Comunidad de Madrid muchísimas ciudades que pueden ser susceptibles de ser una sede de una multinacional, de una pequeña empresa, de una mediana empresa o de una gran empresa también. ¿Cómo? Muy sencillo. Con esos polígonos revitalizados, con esos polígonos dándoles un lavado de cara, ampliación de ese suelo industrial también y, por supuesto, también con unas conexiones buenísimas con la capital, con redes de transporte directas como carreteras, también metro, con Renfe, con el Gobierno de la Nación para hacerlos también, para mejorar esa conectividad y también fomentar el plan de transporte para las empresas, ¿no?, que muchas veces tienen dificultades para trasladar a sus trabajadores. Y luego, algo fundamental, a mi juicio, las bajadas de impuestos. Para atraer capital
hay que bajar los impuestos, hay que hacer una comunidad atractiva para la inversión y eso se consigue pues bajando, por ejemplo, medio punto el IRPF, con una cuota de autónomos con una tarifa plana durante los 2 primeros años, que es algo que funciona desde hace ya algún tiempo en la Comunidad de Madrid, y también eliminando trabas y burocracia innecesaria, ¿no? Muchas veces las empresas, sobre todo las que son más pequeñitas, ¿no? Y tienen más dificultades, se pelean con un mastodonte gigante que es la administración pública, ¿no? Entonces lo que debemos hacer es facilitar la vida a todos aquellos que invierten en nuestra región, ahorrando trabas, facilitando trámites como, por ejemplo, sustituyendo muchas licencias de actividad por declaraciones de responsabilidad, ¿no? Declaraciones responsables, para evitar el perder el tiempo en pues, ir a la Comunidad de Madrid, ir a un ayuntamiento a gestionar una licencia de primera ocupación de actividad, una licencia de obra, ¿no? Simplemente con una declaración responsable. Y luego también eliminar regulación. Hay regulación dentro de la Comunidad de Madrid que lleva 30 años vigente y que no obedece a la realidad que es hoy el 2021, ¿no? Nos contaban unos talleres de coches que es que su regulación obedece a 1984 y, hombre, la industria automovilística desde entonces ha cambiado bastante, ¿no? Entonces, creemos que hay que dar también esa batalla contra la regulación, actualizarla, toda aquella regulación que sea innecesaria, eliminarla, y desde la Comunidad de Madrid se creó una web donde cualquier empresa, cualquier particular podía podía enviar aquella regulación que consideraba obsoleta, consideraba que no estaba siendo fructuosa para la inversión en nuestra ciudad, y la Comunidad de Madrid, o sea, para nuestra comunidad, y la Comunidad de Madrid se comprometía a estudiarlo para, bueno, pues evitar o revisar esa regulación y derogarla en su caso o actualizarla en otro. Claro, por eso, a raíz de todo lo que es la regulación y lo que es reducción de la burocracia, yo como ingeniero sí que me interesaba mucho lo que es poder formar una empresa, por lo menos pues con algún amigo o con mi hermano, por ejemplo. Y entonces te quería preguntar a raíz de esto, ¿qué propuestas plantea el PP para gente como yo, como jóvenes emprendedores que quieran formar nuevas empresas y poder salir al mercado para competir contra grandes empresas y obviamente que no nos coman? Y como claramente no tenemos los incentivos para poder hacerlo, ¿qué se contempla dentro del PP para soluciones o medidas para poder ayudar a estos jóvenes emprendedores? Bueno, enhorabuena por querer montar una empresa hoy por hoy. De verdad que eso, a mí como persona joven, me enorgullece que haya gente que decida apostar y que decida emprender y que decida iniciar su camino más allá de lo típico, ¿no? Eso es, para mí, pues darte la enhorabuena y, bueno, pues yo creo que lo primero, facilitarlo. No puede ser que tardemos semanas en crear una empresa cuando es algo muy sencillo, o debería ser algo muy sencillo, ¿no? En 48 horas deberías tener tu empresa creada con todo ya lo necesario para poder y comenzar a operar y comenzar a generar actividad e ir creciendo, ¿no? Simplificación de trámites, lo primero. Eliminación también de impuestos o bajada de impuestos para fomentar que tú puedas emprender. Lo dicho, con la cuota de autónomos para jóvenes también, esa tarifa plana reducida de 50 euros los 2 primeros años, porque es cierto que cuando uno monta una empresa le cuesta un poquito arrancar, ¿no? Cuando tienes que luchar contra tanta competencia como hay hoy en día en Madrid en todos los sectores, pues oye, pagar 50 euros durante los 2 primeros años hasta que fidelizas un cliente, hasta que te haces tu marca, hasta que generas un núcleo de negocio bastante importante como para afrontar otros pagos, pues yo creo que es muy interesante, ¿no? Esa tarifa plana es algo que está funcionando en la Comunidad de Madrid y queremos pues ir ampliándola, seguir ampliándola y contemplarla. Con respecto también lo que decían, ¿no? Esa ley de mercado abierto, algo fundamental, que tú puedas, si vienes de otra comunidad autónoma, por ejemplo, que tú puedas venir a Madrid a realizar tu actividad profesional sin necesidad de tener que pedir permiso a la administración, sin necesidad de, oye, si tú ya tienes tu licencia de actividad con
concedida en una comunidad autónoma de España, ¿por qué tengo que pedir otro permiso adicional en Madrid para poder ejercer esa misma actividad, ¿no? Es algo que a día de hoy, en un mundo tan globalizado como es el actual, ¿no? Se entiende, ¿no? Y en un día que estamos todos conectados y que dentro de un mismo país existan esas trabas, pues la Comunidad de Madrid lo que propone, nosotros lo que proponemos en este sentido, ¿no? Es esa ley de mercado abierto para que tú puedas realizar esa actividad, vengas de donde vengas, de todo el territorio nacional, y se te reconozca esa licencia, que tú puedas trabajar sin necesidad de pedir permiso a la administración, lo que ahorra muchos disgustos a veces y muchos quebraderos de cabeza, ¿no? Seguir fomentando el emprendimiento. Madrid ha sido premiada recientemente como región emprendedora a nivel europeo, y esa es la línea que debemos de seguir, ¿no? Sin poner trabas, sin poner obstáculos, sin poner dificultades, y facilitándoos la vida y, sobre todo, aliviándonos la carga fiscal y el bolsillo para que podáis seguir generando riqueza. Genial, muchas gracias. Empezamos con la primera pregunta relacionada con el empleo. Y debido a la excesiva gentrificación de población que tienen algunos barrios de la ciudad de Madrid, ¿qué contempláis para que tanto empresas como población, sobre todo población joven, se muden de la ciudad hacia pueblos más alejados de la ciudad de Madrid, pero estando siempre dentro de la Comunidad de Madrid? Pues muy buena pregunta, Víctor. La verdad que yo llevo contestando esto, y soy de los pocos que quizá haya puesto esto en el debate muchas veces, porque a veces hablamos, o la gente cuando habla entiende que la Comunidad de Madrid parece que solo es la ciudad de Madrid, y no es así. Somos 179 municipios los que componemos la Comunidad de Madrid, y hay 179 lugares maravillosos donde podría desplazarte. Lo fundamental, como hemos estado viendo, es el equilibrio territorial, es la cohesión territorial. No puede ser que solo el centro de Madrid sea quien se lleve el ocio, quien se lleve todas las actividades, porque en lo que hay que trabajar, y en lo que nosotros ya estábamos trabajando, es en una deslocalización de todos estos actores, tanto del trabajo como del ocio, de tal manera que sea tan interesante vivir en el barrio de Lavapiés o en Tetuán, como poder vivir en Carabanchel, o incluso poder mudarte a Morata de Tajuña, a Tres Cantos o a cualquier municipio de la Comunidad de Madrid. Yo creo que una política urbanística y una política que realmente trabaje el territorio y sea capaz de deslocalizar todos los trabajos, todo el tema de transportes, hacer hub de innovación alrededor de la ciudad de Madrid, en las diferentes y sucesivas coronas metropolitanas, es fundamental. Es fundamental también, nosotros llevamos en el año 2019 propuesta, y estamos trabajando, hemos estado trabajando en esto durante estos 2 años, en la conexión de alta velocidad de Internet en toda la Comunidad de Madrid. No puede ser que existan pueblos que están desconectados. Hoy en día, yo vengo de la sociedad civil, soy arquitecto de profesión, y por mi profesión yo no necesito estar ubicado en una oficina. Yo simplemente con tener un buen ordenador que renderice bien, pues me es suficiente, y para eso necesito también una buena conexión. El otro día estuvimos en la Sierra de Madrid, estuvimos viendo todo el tema, todo el mundo rural y demás, y hablábamos con la gente joven que había allí, y nos decía que les había llegado el 5G, que les había llegado la fibra, y que para ellos eso es fundamental para poder desarrollarse, incluso que durante la pandemia se habían mudado directamente a estas segundas residencias para trabajar ahí. Yo creo que es un modelo que la pandemia nos ha hecho acelerarlo, nos ha hecho convertir todas estas, incluso ciudades dormitorio o pueblos de las afueras, en lugares de residencia fija. El alquiler es más barato, tienen otra calidad de vida diferente a la de la ciudad, y ese equilibrio territorial del que yo hablaba también se produce gracias al transporte. Como sabéis, Ciudadanos ha tenido la Consejería de Transportes y Movilidad. Nosotros hemos trabajado, y seguimos haciéndolo, en tener un transporte de calidad, sobre todo un transporte intermodal, que antes, alguna de las personas que estaba hablando antes hablaba de Bicimat. Yo antes vivía a las afueras de Madrid y venía, pues cogía mi coche hasta la estación de Renfe, luego el Renfe a Atocha y luego ahí Bicimat. O sea, creo que fomentar este transporte intermodal hace que todos nos podamos mover de una manera más rápida. Hay que seguir rearmando la red de metro, hay que hablar con el Gobierno de España para que de verdad meta todo el poder económico dentro de Cercanías de Madrid, que tenemos que seguir fomentándolo, sobre todo en la Sierra Noroeste. Necesitamos seguir apostando por ese Cercanías, porque en realidad cuando tú produces ese reequilibrio territorial pasa lo que tú estabas hablando.
¿no? Los jóvenes se deslocalizan, los jóvenes no solo están en el centro de Madrid. Vamos a apostar por la cultura, por la movilidad, por el ocio, en sitios deslocalizados para realmente hacer este reequilibrio territorial, y además que la Comunidad de Madrid también lo necesita. Hay que recordar que tenemos pueblos con tan solo 48 habitantes. Entonces, si somos capaces de trabajar en ese reequilibrio territorial, yo creo que el empleo va a deslocalizarse, y además ahora con todas las profesiones que tenemos, que ya no necesitamos una oficina en sí. Y la primera está relacionada con el empleo, algo muy importante y que seguro que todos los jóvenes queremos poder solucionar lo que estamos viviendo ahora mismo en España. Entonces, con el objetivo de reducir la gentrificación de los barrios en la capital y fomentar la redistribución poblacional y la sostenibilidad medioambiental, ¿cómo contempláis en Más Madrid que las empresas vayan fuera de la ciudad y los jóvenes estén incentivados a irse de la ciudad a zonas más alejadas dentro de la Comunidad de Madrid? Bien, compleja la pregunta y tiene como un montón de aristas. Yo, casi para empezar, diría que la gentrificación que sufren los centros de las ciudades no se arregla todavía expulsando más a la gente de esos centros de las ciudades, ¿no? Porque al final parece que los centros de las ciudades se van a convertir pues en casi, no sé, escenarios vacíos simplemente para el uso y disfrute de los turistas. Imagino que luego hay un bloque de vivienda, podremos hablar, pero en esto tiene también mucho que ver las viviendas de uso turístico, que están haciendo que se elimine mucha vivienda de los centros de las ciudades para el alquiler regular, que suban los precios de los alquileres. Entonces, yo para empezar diría eso, ¿no? Que la gentrificación no va de expulsar todavía más a la gente de los centros de las ciudades, sino que la gente que quiera vivir en los centros de las ciudades pueda hacerlo. También creo que tiene más que ver, más que los jóvenes estén tentados a irse fuera de esos centros de las ciudades porque las empresas se sitúan fuera, creo que tiene más que ver pues, relacionado con la vivienda, los precios inasequibles que hay, sobre todo para los jóvenes, en los centros de las ciudades, que es imposible poder pagarte un alquiler. Datos del Consejo de la Juventud de España dicen que en la Comunidad de Madrid un joven para poder irse a vivir solo tiene que gastar, creo que es el 110% de su salario solo para poder pagar un alquiler. Entonces yo creo que tiene como mucho más que ver con eso. Ahora bien, si hay muchas empresas que se están yendo de los centros de las ciudades y hay gente que libremente si quiere ir a vivir fuera de esos centros de las ciudades, lo que hay que hacer es, bueno, nosotros planteamos una estrategia de ordenación territorial que palíe un poco el desequilibrio territorial que tenemos en la región. Hay que hablar de que hay que proteger los espacios naturales que hay fuera de las ciudades y sobre todo que para que la gente se pueda ir a vivir a otros lugares que no sean los centros de las ciudades tiene que haber equipamientos públicos que te hagan posible poder vivir allí. Tú no te puedes ir a vivir a un pueblo, por ejemplo, de la Sierra de Madrid si no tienes una escuela infantil o un cole para tus hijos, si no tienes una biblioteca, si no tienes un centro de salud, si no tienes acceso a un hospital, al ocio. Pues creo que dentro de esta estrategia que tenemos de reordenación territorial tiene mucho que ver esto, ¿no? Poder dotar a aquellos lugares de que tengan los equipamientos para que la gente pueda vivir. El teletrabajo, por ejemplo, tiene mucho que ver con esto y con que la gente se pueda ir de los centros de las ciudades e irse a otras zonas estupendas de la Comunidad de Madrid. Hay que regular el teletrabajo. Es una herramienta muy importante, es una herramienta muy potente que ayuda a la conciliación, pero tiene que hacerse un teletrabajo con derechos, ¿no? Por ejemplo, un teletrabajo que regule el derecho a la desconexión. No puede ser que porque trabajes desde tu casa tengas que estar 24 horas al día centrado en que te puedan pedir cosas. O las empresas también se tienen que hacer cargo de, bueno, los gastos que supone para una familia, para un trabajador, trabajar desde su casa. Pues, no sé, gastos de pues, poder tener una silla como de la que poder hacer tu jornada laboral y todas esas cosas. Bueno, creo que las empresas ahí tienen que implicarse. Y una como tercera pata igual que tendría que ver con esto es fomentar una movilidad sostenible. Cuando tú te pones a mirar
cuáles son la movilidad de los trabajadores hacia sus centros de trabajo, ahí hay un problema grande. No te puedes pasar la vida en el atasco, porque sea la única forma de llegar en coche a tu centro de trabajo. Nosotros planteamos hacer una ley de movilidad sostenible que regule todas estas cuestiones y que, bueno, que es normal que la gente vaya en coche al trabajo, porque si en coche tardas media hora y en transporte público tardas hora y media, bueno, pues obviamente no te quieres pasar la vida en el atasco, pero tampoco encerrada en el autobús, en las cercanías. Entonces, hay que estudiar bien la movilidad dentro de toda la región y hacer un transporte público que sea bueno, necesario para todos esos movimientos, o que las empresas, ayudar a todas aquellas empresas que todavía no lo tienen, a que tengan rutas para llevar a sus trabajadores, que así reducimos el impacto de todos los coches que se mueven, pues, el transporte público, o fomentar el uso de la bici para poder ir al trabajo. Yo creo pues, que con lo que planteabais un poco, estas serían como las 3 claves para nosotros para poder abordar la cuestión. A ver, la primera pregunta es que, bueno, actualmente sabemos que la gentrificación de los barrios en Madrid es un problema que además afecta especialmente a la población joven. Esto también iría en línea con objetivos de desarrollo sostenible, como el objetivo 11 de la necesidad de tener ciudades cada vez más sostenibles, comunidades sostenibles también medioambientalmente. Entonces, ¿cómo plantea Unidas Podemos la posibilidad de incentivar a que cada vez más empresas se deslocalicen de las grandes ciudades como Madrid? ¿Y cómo incentivaría también a los jóvenes para que también pudieran dar ese paso, sobre todo teniendo en cuenta que las posibilidades de empleo suelen estar en grandes ciudades como Madrid? Bien. Pues es uno de los elementos centrales que tenemos por delante. Primero, una reflexión muy rápida, o intentaré que sea rápida. Llevamos un modelo de desarrollo urbano y económico en la Comunidad de Madrid y en la Ciudad de Madrid, aunque la comunidad es mucho más grande, pero evidentemente lo que pasa en la capital es muy relevante, que por lo menos en las últimas 2 décadas han apostado precisamente por el modelo inverso. Tenemos unas ciudades que son, bueno, manifiestamente invivibles, y en el caso de una urbe como Madrid, más. Y lo que se está poniendo sobre la mesa es, no sé si es muy conocido por parte de mucha gente, pero se nos viene encima, es un macroproyecto de introducir 15 torres de oficinas, que serían el equivalente a algo así como 200.000 personas en el norte de Madrid, lo que se ha llamado la Operación Chamartín. Eso nos puede llevar a un problema de saturación de los transportes, a un problema de no tener servicios públicos suficientes para atender a todo ese personal, de una recentralización de toda la actividad productiva y un vaciamiento progresivo, como estamos viendo en los municipios del conurbano madrileño, tanto en el sur como en el corredor del Henares. ¿Qué es lo que tenemos que hacer desde nuestro punto de vista? Pues justamente lo contrario. Justamente lo contrario quiere decir que tiene que ser la iniciativa pública, y no hay otro remedio, la que planifique la estructuración económica de la Comunidad de Madrid. Nosotros lo proponemos mediante 2 elementos fundamentales: una banca pública que financie proyectos de reequilibrio territorial y una sociedad pública de participaciones industriales que por parte de la Comunidad de Madrid adquiera participaciones en empresas. Nosotros entendemos que priorizando, como digo, la industrialización y la modernización de la Comunidad de Madrid, para localizar a lo largo de toda la comunidad en un nuevo tejido productivo. Entendemos que esto solo lo puede hacer el sector público y solo se puede hacer, como digo, desde la iniciativa de la administración. Lo siguiente que hay que hacer es cambiar el paradigma del transporte en la Comunidad de Madrid, que es digamos, un modelo en pequeñito de lo que es el transporte, de lo que es el transporte en el Estado español, que es todo fundamentado en radiales. Todo pasa por Madrid. Para ir de Rivas a Getafe, por ejemplo, que son municipios colindantes, tienes que pasar por Madrid. Bueno, es necesario que tanto en transporte público como en la planificación de las vías urbanas apostemos por la circularidad en lugar de la radialidad. Es decir, dotar de vida propia
a los territorios fuera de la capital. Eso va a venir bien para el desarrollo económico de los territorios fuera de la capital y también para la posibilidad de vivir en unas mejores condiciones dentro de la ciudad de Madrid. No sé si te he contestado más o menos, porque... Sí, que es una pregunta larga. Vale, también el hecho de que, bueno, actualmente España es uno de los países con mayores tasas de desempleo, en concreto esto también afecta a la Comunidad de Madrid, a los jóvenes. Muchos jóvenes están también intentando emprender, ¿no? O escoger la vía del emprendimiento. ¿Qué propuestas o qué iniciativas tenéis para fomentar esas ayudas al emprendimiento joven? Sobre todo para que estos jóvenes vean emprender y el crear una pequeña empresa sea una alternativa sostenible en el largo plazo y que sea realista. Pues por completar, tenemos un gran problema de desempleo y tenemos un enorme problema de subempleo, es decir, de personas que tienen, no hace falta desarrollarlo y menos aquí, pero por contextualizarlo, de personas que tienen unos niveles de formación muy elevados que no encuentran y que no encuentran trabajo o una ocupación vinculada a esos niveles formativos, con lo cual estamos desperdiciando talento y recursos de nuestro sistema educativo en ese sentido. ¿Qué podemos hacer? Aquí hay dos paradigmas. El paradigma que siempre ha tenido el planteamiento de los gobiernos de la derecha en los últimos 30 años de la Comunidad de Madrid, que es el paradigma de la reducción de impuestos. Esto no está funcionando, no se está fomentando el emprendimiento y esto es muy razonable porque por mucho que a ti te eximan de las cuotas o te planteen unos impuestos más bajos, si no tienes liquidez, capacidad de continuar la actividad, pues te va a dar igual. Pues sí, efectivamente, aunque te pusieran un tipo impositivo del 0%, el 0% de cero sigue siendo cero. Sí, pero lo interesante es lo que ingresas. Entonces, creemos que el otro paradigma es, necesitamos, uno, pasar de la rebaja de impuestos a la ayuda directa. Es decir, no puede ser, y esto lo hemos vivido durante esta última pandemia, por desgracia, en este año y medio, que la Comunidad de Madrid no haya planteado prácticamente, desde luego para algunos sectores muy sensibles como la hostelería o el comercio, ninguna ayuda y que en general las ayudas para el emprendimiento hayan sido nimias. Estamos hablando de una cuantía de 5 millones de euros. Hay que darle la vuelta a esto. Necesitamos complementar todos los fondos estatales que han ido para ayudas directas. Necesitamos compensar gastos que han tenido los emprendedores, los autónomos, los trabajadores por cuenta propia en el último año y necesitamos financiación. ¿Cómo podemos plantear esa financiación para el emprendimiento y sobre todo para el emprendimiento joven? Desde nuestro punto de vista, de dos mecanismos. Uno, por medio de una recuperación de una banca pública, que para nosotros es uno de los ejes fundamentales de lo que queremos funciona la Comunidad de Madrid, que así puedes orientar hacia el emprendimiento. Y dos, reformando un instrumento que existe, que es Aval Madrid, que ha sido tristemente famoso en los últimos tiempos, no precisamente por las ayudas que ha planteado ni por la liquidez que ha planteado las empresas, sino por otras cosas, pues necesitamos reformarlo, darle más transparencia y orientar fundamentalmente todos los recursos públicos a la financiación de nuevos proyectos y a la creación de nuevas iniciativas que pueden ser individuales y también colectivas. Necesitamos también una ley de cooperativas en la Comunidad de Madrid que además se refuerce por la vía de una ley de contratos del sector público que garantice que tengan prioridad los proyectos sociales, las iniciativas de emprendimiento, los proyectos que generen empleo joven y empleo de calidad frente a otros tipos de empresas a la hora de contratar con el sector público. Con todo ese marco entendemos que podemos, que tenemos capacidad, pero siempre desde una actuación decidida al sector público, de revertir la situación de desempleo y subempleo que tenemos en la Comunidad de Madrid.